Hoy platicaremos sobre la fenomenología y la psicoterapia humanista existencial. Al inicio la consideraban como baja, inexacta. Se cree que hablar de la fenomenología empezó en el año de 1807 por el autor llamado Hegel, en un artículo que él escribió en esa época, cual le puso el nombre de Fenomenología del Espíritu. Se considera que fue un movimiento filosófico. En pensamientos occidentales se caracterizaba la fenomenología como sujeto y objeto, y luego se fundamentó como filosófico y metodológico. Empezaron algunos otros autores a llamarle la atención en el proceso que estaban viviendo en esa época de escuchar sobre la palabra fenomenología. Y empezaron las investigaciones de algunos otros. Uno de ellos pues, llegó a la conclusión que la fenomenología se daba en la experiencia inmediata, que era lo único que podía llegar a conocer la incerteza. Otro autor, con sus investigaciones en esa época sobre la fenomenología, pues llegó a creer que la fenomenología era las vivencias inmediatas y concretas que la persona tenía. Y estos estudios con estos autores llegaron pues a unos hechos básicos. Una de ellas era a llegar al término del fenómeno y el otro a la experiencia. Podemos decir que el fenómeno se consideraba como uno de los aspectos centrados en el individuo y en el mundo. Y en la experiencia, pues era nuestra forma personal de experimentar el hecho de la existencia del mundo. El autor Moreira, pues llegó pues, también a tener pues su propia idea, ¿verdad? Sobre este término y decía que la fenomenología permitía que la teoría emergiera a partir del encuentro. Sí se llegó a decir que los pilares que sostenían el método fenomenología pues eran dos, que eran los fenómenos y las experiencias. El método fenomenológico se basaba y se centraba en la experiencia del investigador y se abordaba pues desde el plano epistemológico y el plano metodológico. También vamos a hablar sobre unas características de la fenomenología y de la psicoterapia humanista existencial. Una de ellas es la situación psicoterapéutica y la atención psicoterapeuta. Podemos decir que es el punto de vista fenológico, interacción entre el terapeuta y el paciente. El terapeuta, las experiencias verbales y no verbales. Y del cliente es el proceso vincular. Otra de las características era que la fenomenología en algunas aproximaciones psicoterapéuticas y orientación humanista existencial, podemos hablar de Roger. Él decía que comprender de manera empática, acabar la realidad vivencial del cliente, se levantó de un recrecimiento mutuo a partir de las características diferenciales de la fenomenología propia del terapeuta y el cliente. Podemos hablar también de la Gestalt, la cual se centra en la exploración vivencial de la experiencia vivencial del paciente. Han introducido su fenomenología como ingrediente esencial del diálogo terapéutico. Otra de las características también podemos hablar sobre la fenomenología y experiencia del contexto de las relaciones psicoterapéuticas. La experiencia propia y la del otro se vuelve una.
herramienta imprescindible para guiar el trabajo. Podemos hablar de otra característica que es la EPOCHE como actitud fundamental del psicoterapeuta. Uno de los autores decía, llamado John Tell, que era una lista que arrollaba una confianza plena en su propia experiencia inmediata y la del paciente. Podemos llegar a la conclusión actual que la fenomenología son los objetos cardinales de la psicoterapia humanista existencial. Es el enriquecimiento y la profundización de las experiencias del cliente.